Como acaban de mencionar algunos ejemplos, pues hay palabras muy específicas que van con ciertos verbos. En este caso, los verbos son do and make. Si recuerdan, igual había una palabra muy específica dentro de las descripciones, que era la palabra collocations. ¿Recuerdan que eran collocations? Sí, la palabra collocations. Esta palabra, collocations. Ok, recordemos que la palabra The collocation use different, es, the different application. Bueno, ok, dependiendo. ok, depende de las aplicaciones, ok, puede ser parte del concepto. Como menciona su compañero Luis, en las collocations son aquellas palabras que van con otras palabras como tal. Por ejemplo, esta que tenemos que es muy común, que es do homework, make a phone call, make a sandwich, do work. ¿Ok? Por ejemplo, estos serían collocations. Collocations son aquellas palabras que tenemos por defecto que van con otras palabras. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes, teacher. Muy bien, pues bueno, ese es como un resumen de lo que hemos visto, que utilizamos do para hablar de acciones como tal. Por ejemplo, hacer la tarea, trabajar, y pues make lo utilizamos para hablar de un proceso o una preparación. Si recuerdan, habían ciertas categorías que nos indicaban cuándo utilizar make y cuándo utilizar do. ¿Ok? Muy bien, pues bueno, vamos a hacer estos 6 ejercicios antes de continuar para reforzar lo que hemos visto. Vamos a hacer la primera entre todos y después hacen ustedes las 5 siguientes. Por ejemplo, yo voy a leer esta oración que dice, John worked hard and his best at his job, but he still wasn't promoted. ¿Qué verbo creen que va en esta sección? Make. Make. Ok, ¿por qué iría make en esta parte? Porque se está haciendo una acción. Ok, una acción. ¿Cuál sería la acción en este caso? Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es la siguiente palabra después del verbo. ¿Cuál es la siguiente palabra después del verbo? His best. His best. Ok, Hacer mejor. hacerlo mejor. Entonces, ¿utilizamos do o utilizamos make? Do. Do, muy bien. Recordamos que la palabra best usualmente va con do. En este caso, como aquí estamos hablando del tiempo pasado, aquí el verbo está en pasado. John trabajó duro y hizo. ¿Cómo decimos hizo? El verbo aquí está bien, pero en pasado, ¿cómo sería? ¿Cuál es el pasado de do? Did. Did. Muy bien, perfecto. Entonces la oración queda así. John worked hard and did his best at his job, but he still wasn't promoted. Ok, muy bien. Vamos a subrayar las palabras que van en las siguientes oraciones para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, a ver. Ok, estas son las palabras que deben de tomar en cuenta para hacer las siguientes oraciones. Ok, Teacher, a eso ¿tienen se le algo? llama collocation, ¿no? Sí, collocation son, como en este caso tenemos did y best. El collocation aquí sería do best, do your best, do my best, do his best. ¿Ok? Entonces, los que tenemos Ok. aquí, los que les fallé, son los collocations. Lo que ustedes tienen que hacer es únicamente poner ya sea did, perdón, do o made. Pero pues deben de tomar en cuenta si es pasado o presente. ¿Hasta aquí vamos bien?
Yes. Ok, vamos a hacer estas 5 que hacen falta y ahorita las revisamos. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Vamos a comenzar, por favor. Hello, Mariana. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thanks. And you? Excellent. I'm fine, thanks. Ok, estamos haciendo esta actividad. Son 5 oraciones que tenemos en la pantalla y pues estamos viendo la diferencia entre do y make. Ok, lo único que tienes que hacer es colocar ya sea el verbo do o el verbo make en los espacios faltantes. Ok, y al final explico cómo se utiliza. ¿Te parece? Yes, thank you. Ok, don't worry. Finish. Teacher, finish. Already finish. Finish. Ok, excelente. Perfect. ¿Cómo vamos, Mariana? Llevo un par. Pero si gusta comenzar. Ok, don't worry. Ok, muy bien, vamos a revisarlas mientras terminas y mientras voy explicando cada una de esas oraciones. El día de ayer no estuviste presente, ¿cierto, Mariana? Yes. Ok. Bueno, ayer estuvimos viendo la diferencia entre esos dos verbos que son do y make. ¿Algunas veces los has visto? Yes. Ok. Te explico rápidamente cómo se utilizan estos dos verbos. De este lado de la pantalla tenemos una breve información sobre esto. Bueno, tenemos do y make, que en español básicamente significan hacer. Ambos significan lo mismo.
Y pues en español utilizamos uno para todo, ¿no? Pero igual depende del contexto. En inglés tenemos dos que son do y make. Do usualmente se utiliza para hablar de acciones, acciones que estamos haciendo durante un proceso. Y pues make lo utilizamos para hablar sobre preparaciones. Ok, aquí tenemos algunas collocations. ¿Conoces la palabra collocations? Mm, No. Ok, te explico. Collocations son aquellas palabras que van juntas, por así decirlo, que por defecto van juntas. Por ejemplo, en esta oración que es do homework, ¿alguna vez has visto esas dos palabras juntas? yes. Ok, entonces, como en este ejemplo, do homework, esto es un collocation. Un collocation se compone usualmente de dos o tres palabras. ¿Ok? Entonces, los collocations, como te comentaba, son la unión de dos o tres palabras. Y pues cuando estamos viendo algunos verbos, en este caso como do y make, do tiene algunas palabras específicas que van por defecto con este verbo y make también tienen palabras específicas. Por ejemplo, tenemos do homework en do work. Estas usualmente van con do. No podemos decir make homework y no podemos decir make work. Con make tenemos estos ejemplos. Make a phone call and make a sandwich. No podemos decir do a phone call o no podemos decir do a sandwich. Entonces, ¿va quedando claro? Yes. Ok, muy bien. Bueno, en estos ejemplos que tenemos aquí del 1 hasta el 6, pues tenemos collocations. ¿Cuál era la actividad? Pues colocar el verbo correcto, ya sea do o make, en los espacios en blanco. Aquí las palabras que están subrayadas de color azul, esta no cuenta. Estas, las que están subrayadas de color azul, son los collocations, es decir, aquellas palabras que van con los verbos. Por ejemplo, en el número 1 tenemos did his best. Aquí sabemos que el collocation es do best. Ok, entonces, en la número 2, Luis, can you help me? What was your answer? The teenagers were made such a nose that the neighbor called the police. Ok, aquí su compañero puso el verbo make. ¿Por qué pondríamos make aquí? Porque estás hablando de una acción, o sea, es una preparación. Ok, muy bien. Vamos a regresar a esta partecita que vimos en la clase pasada. Esto, rápidamente vamos a mostrarles esto. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo que tanto do y make pues tienen categorías muy específicas o palabras específicas que van con cada verbo. Por ejemplo, con do podemos hablar sobre estudio y trabajo, podemos hablar sobre cosas buenas o cosas malas. También podemos hablar sobre deportes, hobbies y cuidado personal. Y también actividades del hogar. Entonces, cuando estamos hablando de actividades del hogar, no sé, lavar los trastes, la ropa, ir de compras, planchar o hacer aseo general, utilizamos do. Entonces, con make también tenemos categorías muy específicas. Cuando estamos hablando de comida o la preparación de bebidas, utilizamos make. Como el ejemplo más común que tenemos es hacer un sándwich. ¿Qué decimos? Make a sandwich. También utilizamos make para hablar sobre sonidos cuando estamos hablando a través del teléfono o relaciones personales. Relaciones personales me refiero a hacer amigos, hacer vecinos, etcétera, ¿no? Cuando estamos hablando a través del teléfono y cuando estamos haciendo sonidos. En este caso, no sé, make noise. Make noise es hacer ruido, como el ejemplo que acaba de poner su compañero. También ocupamos make para hablar sobre acuerdos y decisiones. Por ejemplo, hacer una cita, hacer planes, hacer una lista, etcétera. Y pues también lo ocupamos para hablar de dinero. ¿Y recuerdan esta parte, Luis, Gema, del dinero? Yes. Sí. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué recuerdan del dinero?
de earn money and win money. Ok, muy bien. ¿Qué recuerdan de esto? Earn era de win era como ganar en un juego ah, de lotería o algo así, era una de esas, y el otro era pues, de casino y todo eso. Y Ok, el otro de que se gana su esfuerzo por ir a trabajar o... Tener. muy bien, perfecto. Pues bueno, aquí en esta parte, usualmente cuando estamos hablando de dinero, efectivo, tarjetas, cualquier cosa, utilizamos el verbo make para decir hacer dinero. Pero en inglés existen varios verbos para referirnos a hacer dinero. Entre ellos tenemos estos verbos que les comentaba a tus compañeros, que son los que tenemos aquí. Por ejemplo, cuando estamos hablando de hacer dinero, la frase general o la más común es esta. Decimos make money, que significa hacer dinero, pero también podemos hablar sobre ganar dinero. Y pues para ganar dinero tenemos dos opciones o dos verbos disponibles en inglés, que son earn y win. Lo que nos explicaba la compañera Gema es que pues ambos significan ganar, pero pues tienen significados muy diferentes. Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre earn, nos referimos a un esfuerzo. Por ejemplo, estamos trabajando 8 horas diarias para que nos paguen un sueldo. Ahí estamos ganando dinero. Pero también podemos decir win money. Cuando decimos win money, nos referimos a que hicimos algún tipo de apuesta, estamos jugando algún juego de mesa, lotería, estamos jugando en el casino. Entonces, también tenemos ganar dinero. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. Yes, Sí. teacher. Muy bien. Entonces, y estos tres apartados que tenemos aquí se refiere a esto, sobre la palabra o la expresión make money. Les decía que pues make money puede tener tres significados diferentes. El primero que es trabajar, trabajar en un oficio, como en este ejemplo. She makes money by working as a teacher. Ella hace dinero trabajando como maestra. Otro significado que puede tener make es el significado de invertir dinero. Por ejemplo, they made money by investing in real estate. Ellos hacen dinero invirtiendo en bienes raíces. Y pues otro significado que tiene es de vender. La compañía hace dinero vendiendo software. Ok, entonces, como te puedes dar cuenta, se pueden dar cuenta, esta expresión de make money puede tener tres significados diferentes, pero también para hablar de dinero tenemos dos opciones disponibles. Muy bien. Bueno, de manera general, pues es esto lo de do y make, que pues tienen palabras muy específicas. Como en esta imagen, tenemos de color azul y de color rojo. Estos son los collocations. Los collocations son aquellas palabras que van con cada verbo. Do homework, do business, make coffee, make plans. Muy bien. Bueno, una vez explicado esto, vamos a retomar lo anterior. Ok, entonces, la número 2 que nos dijo su compañero. The teenagers were make such a noise that the neighbor called the police. Entonces, si vemos el collocation que tenemos aquí, que es noise, sabemos que va con make. Aquí diríamos making, porque nos dice los jóvenes o los adolescentes estaban haciendo mucho ruido que neighbor, que el vecindario llamó a la policía. Perdón, que el vecino llamó a la policía. ¿De acuerdo? Yes. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Bueno, el número 3. Gemma, please. She make a payment or her debt every month, so she have finished. Ok, she made. Aquí, ¿por qué pondríamos make?
¿Está hablando de un pago? ¿A payment? Ok, está hablando de un pago, está hablando de dinero y pues como les expliqué, pues cuando estamos hablando de dinero usualmente utilizamos make. Entonces, si estamos hablando de que ella hizo, está en pasado. ¿Cuál sería el pasado de make? Make. Make. Made. Muy bien. She made a payment on her debt every month. Soon she'll have finished paying it off. Muy bien, perfecto. Ok, la número 4, Mariana. So many chores do. I need to clean the bathroom and the kitchen, hover and change. Ok, muy bien. ¿Aquí por qué pondríamos do? Se está hablando ¿Recuerdan de esto? un deber, de una actividad. Muy bien. Como les expliqué cuando estamos hablando de actividades del hogar como lavar los trastes, lavar la cocina, limpiar el baño, etcétera, utilizamos el verbo do. ¿Conocen esta palabra course? ¿Qué hacer? Quehaceres. Muy bien. La palabra course se refiere a los quehaceres. Entonces, aquí, pues, la respuesta es do. So many chores to do. I need to clean the bathroom and the kitchen. Hoover and change all the beds. Ok. Y número 5. Luis, please. Sorry, I make a mistake. The restaurant isn't here, but on another street. Muy bien. Cometer un error. Cuando estamos diciendo o referirnos a Decía cometer un decision. error. Es una decisión. Ok, excelente. Es igual que hacer una decisión. Pero aquí iría en pasado. Sorry, I made a mistake. The restaurant isn't here, but on another street. Y por último, la número 6. Gemma, please. It's late and we shall go home. Let's do a move. Let's do a move. Ok, aquí por qué pondríamos do. Porque está como que movimiento, hablando de como que una actividad, movimiento. Ok. Puede que esté hablando de un movimiento, una actividad, pero cuando tenemos la palabra move, el verbo que va aquí usualmente es make. Esta es la expresión como tal. Make a move. Let's make a move es una expresión completa que se refiere vamos a movernos o vámonos. ¿Ok? Entonces la respuesta aquí es made. ¿Me explico? Yes, teacher. Entonces no Ok. se podía ocupar do. No, aquí en este caso no se puede ocupar do porque, como les explicaba, los collocations, pues tenemos que fijarnos. En este caso es aprendernos cuál va con cuál. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sabemos que do homework, pues está predeterminado y pues siempre irá así. Entonces sucede lo mismo en este caso. Aquí cuando les decía que puede que se refiera a acciones, usualmente se refiere a acciones, entonces no quiere decir que siempre vamos a ocupar do. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Ok, muy bien. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer una más, para que quede claro. Por ejemplo, esta oración vamos a hacerla entre todos. Aquí nos dice, if you don't speak English, you'll find it hard to, space, business in the UK. ¿Qué palabra creen que va aquí? Do or make? Tú. Do. ¿Por qué iría do en este caso? Hablando de una acción. Porque se estudió o trabajó.
Ok, porque abarca la categoría de estudio o trabajo, tal y como se los menciona aquí, do o work. Perfecto, entonces de eso se trata de ir identificando qué verbo va con cada palabra. Aquí, por ejemplo, el collocation sería do business. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Teacher, todo bien. Gemma, Mariana. Por ahora todo bien. No, no, teacher, solamente que pues ahora sí aprendes como que la categoría como de cuál va con cada uno, ¿no? Sí, exacto. Sí, si gustan hacerle o tomar una foto a esto. A esto le pueden hacer una captura para que pues vayan aprendiendo el vocabulario. Y me avisan cuando estén listos. Ready, teacher. Ready. Ok, entonces como tal es únicamente repasar las categorías, identificar qué palabras van con do y qué palabras van con make. Ok, muy bien, pues bueno. Como se han dado cuenta en las últimas clases, pues hemos estado analizando algunos verbos en específico, que son los verbos generales o los principales del idioma inglés. Aparte del verbo ser y estar, que es el más común que hemos practicado en la mayoría de las clases, que es el verbo be. Pero también hemos visto el verbo get y en este caso vimos el verbo do y make. Bueno, la continuación de esta clase que sigue es, ahorita les comento, vamos a ver. Bueno, ese es el siguiente tema que tenemos aquí, verbos con dos objetos. Ese es un tema, no es tan complicado, pero únicamente requiere mucha atención. ¿Qué creen que significa verbos con dos objetos? ¿Por qué les viene a la mente cuando escuchan verbo con dos objetos? A describe Ok, a description different objects. of different objects. Ok, muy bien. Bueno, ¿han escuchado sobre los objetos directos e indirectos? Yes. Sí, ok. ¿Qué es un objeto indirecto? El objeto directo podría ser como, este, ay, no, Ok, es que no, vamos no, a... como que se puede sustituir, creo que por la palabra LO, lo, Ok, muy bien. Bien, vamos a ver esta oración. Aquí tenemos esta oración. o quién es el Eh, destinatario, se puede decir. ok, muy bien, tienes la idea. Perfecto. Bueno, vamos a leer esta oración. Luis, ¿me puedes ayudar? I sent my friends a picture of the house. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con esta parte. Aquí tenemos esta oración que nos dice, I send my friends a picture of the house. Bueno, primero vamos a ver qué es un objeto directo. Aquí nos dice que un objeto directo typically answers the questions for what or who. Bueno, nos dice que un objeto directo usualmente responde a las preguntas ¿qué? ¿Por quién? Así como tenemos un objeto directo, también tenemos los objetos indirectos. Primero tenemos que aprender qué es cada uno para pues, poder resolver. Bueno, y aquí nos dice que un objeto indirecto usualmente responde a las preguntas ¿a quién? Y ¿para quién? ¿Ok? Entonces, vamos a tener esto en cuenta, que el objeto directo responde a las preguntas ¿qué? ¿Por quién? Y los objetos indirectos responden a las preguntas ¿para quién? Y ¿por quién? Ok. Entonces, si queremos identificar el objeto directo en esta oración, nos tenemos que hacer dos preguntas o una pregunta. ¿Cuáles son esas dos preguntas?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué o quién? Primero, Who el is primer this? paso. ¿Perdón? Who is this? Who is this? Ok. Bueno, primero vamos a identificar el verbo en la oración. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? Sent. Send. Muy bien. ¿Qué significa send? ¿Enviar? Enviar. Muy bien. Entonces, si queremos identificar el verbo, perdón, el objeto directo, tenemos que hacernos la pregunta ¿qué o quién? En este caso vamos a hacer ¿quién? Vamos a hacernos la pregunta ¿a quién le envié una foto de la casa? ¿A quién My le envié friends. my friends? Muy bien. Entonces podemos decir que el objeto directo es my friends. Entonces, si queremos identificar el objeto indirecto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Perdón. Vamos a retomar. Aquí sería a picture of the house. ¿Qué le envié a mis amigos? ¿Qué le envié a mis amigos? Le envié una La foto de la foto casa. de mi casa. Ok, y el objeto indirecto sería ¿a quién le envié la foto de mi casa? Amigos. A mis amigos. Ok, Mm, ¿va a quedar un poquito claro? Bueno, vamos a explicarlo de nuevo. El objeto directo usualmente va a responder a estas dos preguntas. En este caso, pues estoy preguntando a partir del verbo, el verbo principal que es enviar. Aquí yo voy a decir ¿qué le envié a mis amigos? ¿Qué le envié a mis amigos? La respuesta sería A picture No. of the house. a picture of the ¿Sí? house. Muy bien. Entonces, el objeto directo, pues siempre nos va a responder la pregunta ¿a quién? ¿A quién le envié la foto de la casa? Entonces, si yo les pregunto ¿a quién le envié la foto de la casa? Sería My friends. a my Teacher, friends. pero bueno, the object direct, my friends, ¿no? Sí, como está aquí. Indirect object, el objeto indirecto. ¿Ok? My friends. Y el objeto directo es lo que se envió. ¿Sí? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Que quede claro. Por ejemplo, esta. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a leerlo. No sé. Luis gave Gemma a bucket of flowers. Ok, muy bien. Vamos a responder las siguientes preguntas. Primero vamos a encontrar el verbo. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Gabe. Gave. ¿Qué significa gave? Dar. Dar, ok, pero en pasado. Luis dio. Muy bien. Entonces, vamos a buscar el objeto directo que igualmente responde a ¿qué? ¿Quién? En este caso, ¿qué le dio Luis a Gemma? Bucket of flowers. A bucket of flowers. Ramo de flores. ¿Ok? Un ramo de flores. A bucket of flowers. Muy bien. Y entonces, el objeto indirecto, pues responde a la pregunta ¿a quién? A Gema. Ok, y Teacher, entonces, arriba le puede poner de o y perdón. arriba de cada oración le puede poner de o abreviar Sí, para, claro. please, thank you. Sí, sí, sí. Sí, ok, muy bien. Sí, sí, no te preocupes.
Bueno, aquí vamos a ponerle que es el verbo principal, que es lo primero que deben encontrar. Y esto sería el, vamos a ponerlo así, el indirect object, que es el objeto indirecto, y el direct object. ¿Así está bien? Yes, teacher, thank you. Ok, pues bueno, vamos a hacer lo mismo con la siguiente, que primero vamos a identificar el verbo. Aquí pues sabemos que Luis le dio a bucket of flowers. Entonces, a bucket of flowers es el objeto directo. Entonces, el objeto indirecto. ¿A quién le dieron un bucket of flowers? A Gemma. Gemma. Ok. Entonces, a bucket of flowers es el objeto directo y Gemma sería el objeto indirecto. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. Ok. Yes. Yes. Ok. Bueno, pero esto lo podemos decir de otra forma. Aquí dice, Luis gave Gemma a bucket of flowers, pero también podemos invertir la oración y decir lo siguiente. Luis gave A bucket of a flowers bucket of flowers for Jim. to... And to Jim. Muy bien. Cuando lo tenemos de esta manera, invertido, si se dan cuenta en la primera oración, pues primero tenemos el objeto indirecto que es Gemma y luego tenemos el objeto directo que es a bucket of flowers. Pero en esta ocasión tenemos invertido esto. Primero tenemos el objeto directo y de último tenemos el objeto indirecto. ¿Qué pasa en este caso? Cuando tenemos esta estructura que es verbo, objeto directo, objeto indirecto, pues tenemos que poner una palabrita más. ¿Cuál es la palabra extra que se le agregó a la oración? Tú. Tú, muy bien. Ok. Esto es no cambia el significado de la oración, pero pues cuando lo ponemos de esta manera, vamos a ponerlo aquí. Verbo más objeto directo más objeto indirecto y tenemos que poner la palabra tú. ¿Ok? De esta manera lo podemos ver. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Yes. Sí, ok. Bueno, vamos a explicarles esto. Bueno, a esto me refiero cuando les preguntaba los verbos con dos objetos. Cuando me refiero a dos objetos, me refiero a el objeto directo y el objeto indirecto. ¿Cómo tenemos esta oración? I send my friends a picture. El verbo es send, enviar. ¿A quién le envié una foto? Se la envié a mis amigos. ¿Y qué le envié a mis amigos? Le envié una foto. Pero pues también, como les explicaba, podemos invertir las oraciones, como lo tenemos en este ejemplo. La oración es la misma, pero únicamente cuando ponemos primero el objeto directo, pues tenemos que poner la palabra tú. Por ejemplo, I send my friends a picture pasa a I send a picture to my friends. Entonces, pueden ponerlo de cualquier forma, el significado no va a cambiar, pero cuando lo ponen de esta manera, como en el segundo ejemplo, sí tienen que poner la palabra tú. Bueno, aquí nos dice que podemos utilizar ya sea la palabra to o for. Recuerden que estas son preposiciones.
¿Recuerdan esto? To y for. Yes. Muy bien. Bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, pero pues hay ciertos verbos que van con cada uno. Por ejemplo, los verbos que van con la preposición to son estos, los siguientes. Give, lend, offer, pass, promise, read, sell, send, show, tell, and write. ¿Conocemos todos esos verbos? Yes. Sí. Muy bien. Luego, los verbos que van con la preposición for, que son bring, buy, cook, find, get y make. ¿Estos los conocen todos? Yes. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo con cada uno. Bueno, vamos a elegir un verbo. El verbo write. ¿Qué verbo es este? Escribir. Muy bien. Por ejemplo, ok, aquí tenemos esta oración que nos dice, Mariana writes her mom a letter. ¿Qué significa? Mariana le escribe cartas a su mamá. Ok, Mariana le escribe a su mamá una carta. Muy bien, ¿podemos decir esta oración de otra manera? Diríamos, Mariana. ¿Qué le escribe Mariana a su mamá? ¿Cartas? Letter. Ok, entonces, ¿cómo? Una carta. Mariana writes a letter. Write a letters. ¿Qué proposición Her va? mom. ¿Tú o tú? Her To mom. Muy bien, si se dan cuenta es lo mismo, pero pues aquí estamos invirtiendo las oraciones. Primero pusimos esto y luego pusimos esto. Entonces, cuando lo tenemos de esa manera, tenemos que agregar el verbo to. Ok, bueno, vamos a ver otro ejemplo con for. El verbo cook. Y Cake. ¿perdón? A cake. A cake. ¿Ok? A ver. Cook. Muy bien, vamos a ver ese ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Alex le cocinó un pastel a su hermano. Ok, Alex le cocinó un pastel a su hermano. Muy bien, esta oración tiene sentido, pero pues podemos decirlo de otra forma. Si sabemos que el Alex verbo, cooked a cake for his brother. ok, excelente. Bueno, sabemos que el verbo cook va con for. Alex cooked a cake for his brother. Muy bien. Y pues bueno, de esto trata esta parte donde les explicaba que hay ciertos verbos que van con for y hay ciertos verbos que van con to. ¿Ok? Bueno, entonces para buscar los objetos directos e indirectos, pues se repite lo mismo que les explicaba en los ejemplos anteriores. Vamos a analizar esto. Entonces, si recordamos que los objetos directos eh, siempre responden a la pregunta ¿qué? Vamos a ver esto. ¿Qué le escribió Mariana a su mamá? Una carta. Una carta. Letter. Muy bien. A letter. Entonces aquí este es el objeto directo. Entonces, ¿a quién le escribió una carta a Mariana?
a su mamá. ¿Ok? Entonces, este es el objeto indirecto. Bueno, sucede lo mismo en la siguiente oración. Mariana writes a letter to her mom. Sabemos que el objeto directo, pues, es el mismo y el objeto indirecto igual va a ser el mismo. Lo mismo en los siguientes ejemplos que tenemos aquí. A ver, por ejemplo, el objeto directo. Sabemos que el verbo principal es cocinar. Este es el verbo. Entonces, ¿qué cocinó Alex a su hermano? Cake. A cake. Muy bien. Y podemos decir que a cake es el objeto directo. Muy bien. Entonces, ¿a quién le cocinó un pastel a Alex? A su hermano. A su hermano. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. ¿Sí? ¿Cómo ven este tema? ¿Está fácil? Yes. ¿Sí? Bueno, pues como tal, únicamente igual es aprendernos qué verbos van con cada uno. Como se pueden dar cuenta, esos no son los únicos verbos que van con to. Hay más, pero son los principales que podemos encontrar pues en varias oraciones o ejemplos. Y entonces, bueno, nos quedan 5 minutos y pues vamos a hacer un breve repaso de todo esto para poder continuar con la próxima clase. Bueno, a esto me refería con el tema de los verbos con dos objetos, que tenemos los objetos que son objetos directos y objetos indirectos. En una oración, pues sabemos que siempre les he explicado que se compone de un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Ok? Entonces, lo podemos analizar un poquito más a detalle. En esta oración, pues vamos a encontrar siempre el verbo, que va a ser el principal, y vamos a encontrar un objeto directo. Recordemos que el objeto directo usualmente lo vamos a encontrar respondiendo a las preguntas ¿qué o quién? Por ejemplo, les preguntaba, ¿qué escribió Mariana? Una carta. ¿Qué cocinó Alex? Un pastel. ¿Ok? Entonces, y el objeto indirecto siempre lo vamos a encontrar con estas preguntas. ¿Para quién o para qué? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿a quién le escribió la carta? A su mamá. ¿A quién le cocinó el pastel? A su hermano. Ok, entonces, una vez teniendo en cuenta qué preguntas podemos hacer para pues responder esto, pues vamos a encontrar estos dos objetos. Ok, pero lo primero que tenemos que hacer es encontrar el verbo en la oración, como les explicaba en estos casos. Y aquí tenemos que encontrar primero el verbo que fue sent y aquí fue gave. Ok, una vez encontrado estos dos verbos, pues podemos proceder a encontrar los objetos en todas nuestras oraciones. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. Bueno, teacher. y por último, pues esta era lo que les explicaba. Que pues nuestra oración podemos escribirla de dos formas, pero pues su significado no va a cambiar. Si lo escribimos de la primera manera, donde ponemos primero el objeto indirecto y luego el objeto directo, pues no tenemos que agregar una preposición. Sin embargo, si lo escribimos como la segunda opción, primero el objeto directo y luego el objeto indirecto, pues sí tenemos que poner la preposición, pero pues no podemos poner cualquier preposición. Tenemos que fijarnos de el verbo. En este caso, por ejemplo, sabemos que write va con la preposición to y el verbo cook va con la preposición for. Bueno, pero esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en las próximas clases para seguir practicando. Okay, guys, so do you have any questions? No. Okay, so we only have 2 minutes left. Solo nos quedan 2 minutos. ¿Les parece si paramos aquí? Okay, teacher. Yes. Okay, guys, so if you don't have any more questions, I'll see you next week. Have an See you. excellent Thank you. weekend. Thank you so much. Have a nice weekend. Thank you so much, teacher. guys. Bye. Bye-bye.